Buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a un nuevo programa de vuestra radio, la radio del Colegio Safa Grial. Hoy en los micrófonos está el que os habla, Enrique Hernández, y tengo la inmensa satisfacción de presentar en el equipo técnico a Juan, a Alba y a Miguel. Vamos allá con esta edición tan bonita que empieza ya. Pues estamos celebrando la Semana del Libro. Como todos sabréis, el día 23 ha sido el Día del Libro y en nuestro colegio, tanto en infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos, estamos celebrando estos días tan bonitos dedicados al libro, a la literatura y, lógicamente, pues a los que lo han creado, a los escritores y las escritoras. Y hoy tenemos pues una invitada muy, muy especial. Ha querido estar con nosotros y se lo agradecemos profundamente. Mar Sancho Sanz, y aunque ella ante todo es viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, hoy la hemos traído más por su faceta de escritora, algo que no conoce tanta gente y que gracias a nuestros intrépidos periodistas con sus preguntas vamos a poder desvelar pues algunos de sus secretillos. Bienvenido, Mar. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias y estoy feliz de estar aquí con vosotros, con estos periodistas del Colegio Safa Grial, con el equipo técnico, con Alba, con Juan, con Miguel y con todos los que vais a desentrañar esos secretos que siempre guardan los libros. Y qué mejor lugar para hacerlo que esta biblioteca del colegio, que simplemente ya estando aquí nos sentimos en un lugar absolutamente mágico. Así que gracias al equipo directivo por propiciar que este espacio exista, no solamente el espacio físico que alberga los libros, sino también este momento en el que las palabras salen de los estantes y comienzan a aletear entre nosotros. Muchas gracias, Mar, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, la verdad que, como bien acabas de decir, no podía haber mejor lugar para hacer hoy esta entrevista, este programa especial de la Semana del Libro, que la preciosa biblioteca que tenemos en secundaria. Y bueno, los que no la conozcáis, pues nunca está de más. Uno de los rincones más tranquilos, sosegados y que más cultura se respira. Bueno, pues si te parece bien, vamos a empezar con dos jóvenes reporteros de primero de primaria. Ellos son Diana y Mateo, y cada uno te va a hacer una pregunta. Vamos a ver ese punto de periodismo incipiente que tienen los dos, qué son capaces de preguntarte y esperemos que no te pongan en ningún apuro. De pequeña, ¿cuál era tu libro favorito? Bueno, Diana, qué pregunta. Porque no sé si a vosotros os sucede, pero habitualmente nuestro libro favorito es el último libro que hemos leído y que nos ha hecho sonreír, estremecer, sentir y sobre todo nos ha despertado las ganas de leer más. ¿No sucede eso en la mayoría de los libros que leéis? Eso es el prodigio y la magia de la lectura. Yo tenía un libro favorito que sigue siendo mi libro favorito y eso es raro, que haya un libro que mantengamos a lo largo de los años y que fue el primer libro que leí porque es en el libro en el que yo aprendí a leer. Y es un libro muy extraño, a lo mejor en secundaria ya sí podríais leerlo, en primaria os va a ser más difícil, que es La Divina Comedia de Dante. Mis padres tenían heredados de un tío abuelo un ejemplar de esa Divina Comedia del siglo XIX, un libro precioso con unos grabados magníficos. Y mi madre cometió la temeridad de dejármelo para que yo lo utilizara como cartilla de lectura. Incluso tengo mi nombre escrito con una caligrafía muy infantil en ese libro y allí aprendí a leer y sobre todo aprendí las palabras. Porque daos cuenta de lo importantes que son las historias, pero también de lo importantes que son las palabras. Esas palabras que descubrimos en los libros y que guardamos para nuestra propia vida. Que algunas de las palabras tienen que ver
con nosotros mismos y que podemos utilizarlas en un momento casi como que fueran mágicas o poderosas, y todo lo que las palabras pueden hacer por nosotros. Y en esos libros que nos gustan es donde están las palabras que vamos recogiendo para utilizar durante nuestra vida, con nuestros amigos, en clase, en todo lo que aprendemos. Así que ese era mi libro favorito y sigue siéndolo, La Divina Comedia de Dante Alighieri. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a Diana por su pregunta y a Mar por su respuesta. A mí me ha dejado sorprendido, la verdad. Yo creo que todos esperábamos algo más como El Principito, Los Cinco, algo así. Y bueno, pues la verdad que impresionante. Bueno, ahora tenemos aquí a este periodista tan guapetón con sus pequitas y esa sonrisa tan bonita que se llama Mateo y tiene una pregunta que hacerte también. ¿Vamos allá? ¿Cuándo decidiste empezar a escribir? Ay, Mateo, me encanta esa pregunta. ¿Tú has decidido ya empezar a escribir o todavía estás leyendo? Todavía estoy leyendo. Bueno, yo creo que el escritor es siempre un lector. Es alguien que lee mucho y que disfruta tanto con los libros que un día de repente decide también escribir un libro. Y decide escribir aquello que le gustaría leer. ¿Verdad, Enrique? Eso es algo que tú también como escritor haces. Escribimos aquello que nos gustaría leer. Y yo empecé a escribir en un viaje. Antes de escribir, leía y sobre todo dibujaba. Cuando iba a los lugares hacía dibujos de los sitios. Y llegó un momento en un viaje a Lisboa en que me di cuenta de que también podría dibujar con las palabras. De que podía atrapar ese lugar, ese paisaje y ese instante en una página o en unas páginas y de esa manera conformar un libro. Y así es como escribí el primer libro. Así que os animo mucho, Mateo, a que leáis y en algún momento también a que probéis a ver qué se siente escribiendo. Muchas gracias, Mateo. Y bueno, hemos dado con el punto ideal. No solo expresar a través de las palabras lo que ha supuesto ese viaje, lo que ha supuesto ese momento, sino también a través de un dibujo. Así que estamos descubriendo que Mar no solo es escritora, sino que también es ilustradora. Muy bien. Pues ahora tenemos a dos chicas de segundo de primaria. Tenemos a Valentina y tenemos a Sofía. No voy a decir quién de las dos, una de ellas estaba muy nerviosa, pero yo ya le he dicho que aquí no hay que estar nervioso, que lo van a hacer fenomenal y la pregunta más es muy, muy buena. Vamos allá. Valentina, ¿empiezas tú? ¿Qué es lo que más te gusta escribir? ¿Poesía, relatos o artículos? Bueno, vaya pregunta, ¿eh? En segundo de primaria. Me gusta escribir todo porque escribir, probadlo, de verdad, es muy divertido, pero con lo que más disfruto es con la poesía. No sé si alguno de vosotros, de los que estáis aquí o de los que estáis escuchando, habéis leído poesía, porque no es algo tan habitual. Es más fácil que leamos cuentos, que leamos novelas, relatos, pero no tanto poesía. Y para mí escribir poesía es lanzar no tanto las ideas como los sentimientos directamente al mundo. No hace falta ser coherente, no hace falta tramar una historia previa, sino que es volcar lo que se siente en un papel a través de las palabras. Y eso es algo muy satisfactorio. Hay gente que piensa que lo más difícil es escribir poesía, pero yo quiero haceros creer hoy que es lo más fácil, que es aquello que seguramente os brote de una manera más incipiente y sin tenerlo que preparar tanto como escribir, por ejemplo, un cuento, que a lo mejor también de los que estáis aquí o de los que escucháis, alguno habéis atrevido ya a escribir un cuento. Probad con la poesía, porque es algo que se disfruta muchísimo escribiendo. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Mar.
Al hilo de esto que nos ha respondido, pues en las actividades que hacemos cada año con motivo de la Semana del Libro, hacemos un taller de creación literaria. Este año ha sido pues la tercera edición. Tengo aquí la fortuna de tener algunos de los participantes y salieron cosas muy interesantes, muy interesantes, hay muy buena cantera. Tuve el honor de impartirlo yo. Trabajamos el microrrelato y os decía que había alguna similitud de base con la poesía, porque no puedes presentar la estructura clásica de presentación, nudo, desenlace, no tienes el mismo espacio, las ideas fluyen de otra manera, te tienes que expresar de otra manera y lógicamente en el futuro alguna de las ediciones pues la vamos a dedicar a la poesía. Bien, pues tenemos a Sofía. ¿Qué tal van esos nervios? Lo he desvelado, eras tú. Bueno, lo va a hacer muy bien porque Sofía lee muy bien y le gusta leer mucho. Voy a contar un pequeño secreto. De momento lleva el récord de libros leídos en el aula. ¿Cuántos lleva, Sofía? Cuéntaselo a Mar. 24. 24. ¿Puedes compartir alguna anécdota curiosa que te haya pasado como escritora? Bueno, Sofía, lo primero es sorprenderme y felicitarte por esos 24 libros. Seguro que otros cuantos de los lectores que estáis aquí también estáis cerca y en ese disfrute de la lectura. Es algo maravilloso. Y claro, el leer siempre está lleno de anécdotas y el escribir también. No puede ser de otra manera. Os voy a contar una de ellas. En el último libro de relatos que escribí, que se titula La insensata vida de los santos, procuré contar historias que fueran reales, de personas que conozco. Y algunas me habían contado esas historias, otras de las personas las habían vivido. Y a algunos les pedí permiso para contar esa historia y a otros no. A lo mejor pedí permiso a los que tenían una historia más truculenta o más extraña o más difícil de desvelar, y a los que tenían historias más fáciles no lo hice y quise que se sorprendieran sabiendo que aparecían en un cuento, que aquello que habían vivido podía convertirse en literatura. Y surgieron varias anécdotas muy divertidas en las rondas de presentación de esos libros en distintas ciudades, donde asistían personas que sabían que salían en el libro, pero no sabían que salían allí, ¿no? Entonces, cuando se contaba la historia o alguien que lo presentaba hablaba de ellos, se quedaban perplejos, algunos se divertían, otros casi se pavoneaban de ello, y alguno incluso se enfadó un poco porque no hubiera pedido permiso para contarlo. Algunos de los nombres estaban cambiados, pero algunos de los nombres no estaban cambiados. Y ahí está la anécdota. ¿En qué sucede cuando un escritor cuenta la verdad? Muchas gracias, Sofía, y sigue leyendo. Muchas gracias, Sofía. Gracias, Mar, por esta curiosa anécdota. Yo sé que tienes muchísimas más, pero esta es muy buena. Y recientita, además. Pues nos llegan ahora Naya y Gonzalo de tercero. Y bueno, esto se les empieza a poner ya cara de periodista de verdad. Y Naya, pues desde que se la comunicó que iba a ser ella la afortunada presentadora, yo sé que has estado preparando la pregunta, porque me lo pidió y ha estado todas las vacaciones. Así que no la puedo dejar ya con la duda de si lo va a hacer bien o no, porque yo sé que lo va a hacer fenomenal. Así que vamos allá. Si pudieras cenar con un personaje literario, ¿a quién escogerías? ¿Y con algún escritor ya fallecido? Es que, claro, has estado todas las vacaciones pensando en la pregunta, Naya. Por eso es una pregunta muy difícil, pero muy interesante al mismo tiempo. El personaje con el que me encantaría compartir esa mesa con conversación es uno muy evidente, que seguramente lo elegiríais muchos de vosotros, que es Don Quijote, porque es un personaje sorprendente, irreverente y lleno de sabiduría. Así que creo que
efectivamente sería Don Quijote, al que eligiera como personaje con el que sentarme a cenar. Y después con escritor, y además está muy bien que hayas dicho con escritor fallecido, porque claro, es un sueño que no se puede cumplir, ¿no? Con los que están vivos podemos intentarlo y es propicio y es muy oportuno el comer o cenar con escritores e intentar sonsacar esa parte de las historias que habitualmente no aparece en las historias. Y, por ejemplo, hace unos días falleció Mario Vargas Llosa y yo pude comer y cenar con él en varias ocasiones y hacerle preguntas sobre los libros, sobre los lugares y sobre la inspiración. Pero no voy a elegir a aquellos que sí he cumplido, sino a alguien que no podría cumplir y que es uno de mis escritores favoritos, que quizás sea un poco pronto para que lo leáis, pero es Dostoyevski, un escritor ruso que tiene una serie de libros encabezados por Crimen y Castigo, que es de mis libros favoritos, donde esa lucha del alma humana es tremenda y arrebatadora, y me gustaría sentarme con él, tomar algo rico juntos y preguntarle muchas cosas. Muchas gracias, Naya. Y bueno, pues ahora viene Gonzalo. Y además sí que Gonzalo te va a hacer una pregunta que le has dado pie con lo que acabas de comentar sobre la inspiración. Voy soltando ahí ese pequeño spoiler y yo creo que en esta vamos a abrir todos, y más los del taller de ayer, las orejas, porque vamos a tomar nota porque nos interesa muchísimo. Gonzalo, cuando quieras. Como escritora, ¿dónde encuentras la inspiración? Esa es la gran pregunta, Gonzalo. Se nota que ya hemos crecido hasta tercero, ¿no? Y leemos más, que leer es la mejor manera de aprender y también de inspirarnos. Yo a veces me atrevo a contar mi vida, y Enrique me ha oído alguna vez, de una manera muy rápida, muy resumida, pero que creo que lleva a dónde surge la inspiración. En un primer tiempo, seguramente en la edad de todos vosotros, me dediqué solo a leer. Iba a clase, tenía amigos, pero sobre todo leía. Y se me ocurrió una idea muy rara, que creo que ahora a lo mejor no llevaría a cabo, que no me dejarían llevar a cabo, pero fue empezar en la biblioteca municipal por la A y terminar en la Z. Y eso me llevó desde los 7 hasta los 17 años, el hacer esa primera lectura de la biblioteca. Es verdad que había autores que a lo mejor me eran muy difíciles, libros que no entendía demasiado bien, y si al segundo libro del autor ya me resultaba complicado, pasaba al siguiente. Pero en la literatura está todo lo que vamos a encontrar después en la vida. Todo se ha contado en la historia de la literatura. Todo está en los cuentos, todo está en las novelas, todo está en los libros. Y yo ese tiempo de mi vida lo llamaba el tiempo de leer. Y cuando terminó el tiempo de leer, aunque siempre he seguido leyendo porque es una necesidad vital, comenzó lo que llamo el tiempo de vivir, que en mi caso coincide mucho con el tiempo de viajar, porque después de terminar mis estudios empecé a vivir en otros países, a viajar a determinados lugares, viví en varios países de América o en otros sitios del mundo durante años enteros, y me di cuenta de dos cosas: de que el estar en lugares diferentes, escuchar a gentes diferentes y historias distintas, nos multiplican la inspiración, por una parte, y también lo que os decía antes, que todo está en los libros. Casi todas las personas que conocemos se parecen a algún personaje que hemos leído. ¿No sucede eso, que cuando conocéis a alguien os recuerda a algún personaje de ficción, que puede ser bien literario o a veces bien cinematográfico, ¿no? También. Cómo esos personajes, esos estereotipos se van repitiendo. Y después del tiempo de leer y del tiempo de vivir, llegó el tiempo de escribir, que es la mezcla entre las dos cosas. Por eso, mi receta para los que asistís al taller de escritura es combinar esos dos ingredientes: la lectura
Y la lectura, además, que se disfrute, porque no merece la pena leer aquello que no nos hace disfrutar. Nunca leemos por obligación, leemos por divertirnos, y eso es algo maravilloso de los libros. Y después también el ser aventureros, el vivir y, mezclando las dos cosas, generar ideas para después escribirlas. Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu acertada pregunta. Gracias, Mar, por tu acertada respuesta. Bueno, pues vamos teniendo ya aquí jovencitos y jovencitas, ya son de cuarto de primaria. O sea, ya estamos cogiendo ya nivel, ya estamos cogiendo nivel. Y tenemos a Alexia y a Denise. Primero te va a preguntar Alexia y vamos a hacer un pequeño paréntesis como escritora, y creo que te tiene una pregunta más orientada pues a lo que es tu trabajo actual. Alexia, cuando quieras. Para quienes no lo tengan muy claro, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo como viceconsejera de Acción Cultural? ¿Qué haces en un día normal en tu puesto? Pues esa pregunta es la más fácil de todas, Alexia. Muchas gracias. Porque siempre es más fácil hablar de lo que hacemos, a lo mejor, que de lo que sentimos, ¿no? Aunque sintamos más de lo que vivimos en ocasiones. Mira, mi trabajo consiste en 3 ámbitos. Uno es el que tiene que ver con la cultura. Y en esa cultura se incluyen las bibliotecas, que son lugares maravillosos a los que os invito, y el animar a la gente a que lea. Es un trabajo maravilloso. A los museos, que seguro que todos habéis estado en alguna ocasión en algún museo, y que podemos organizar a lo mejor alguna visita juntos, si os parece, algún día de estos, algún museo que no hayáis visitado o que tenga algo sorprendente. A los archivos, a los teatros, a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Imaginaos trabajar con una gran orquesta sinfónica con 100 profesores que tocan música todos los días. Y en esa parte de cultura hay también festivales de música, festivales de teatro, de literatura. Como veis, es un trabajo muy divertido, porque en mi día a día muchas veces voy a inaugurar una exposición, o voy a un concierto, o voy a una obra de teatro, a hacer cosas que haría por placer. Otro de los ámbitos de mi trabajo es el patrimonio cultural. Y en Castilla y León, a lo mejor no lo sabéis, pero somos la región de todo el mundo, de todo el planeta Tierra, con más declaraciones de patrimonio mundial por la UNESCO. El 50% del patrimonio histórico-artístico de España está en Castilla y León, y en España hay muchísimo patrimonio. Así que somos unos afortunados, tenemos lugares maravillosos, os hablo de algunos de los sitios patrimonio mundial, para que, si no habéis ido, os lleven vuestros padres. Ahora vienen varios puentes, así que podéis aprovechar a las ciudades de Ávila, de Segovia, de Salamanca, al Camino de Santiago, a los yacimientos de Atapuerca, a Siega Verde, a las minas romanas de las Médulas, a la Catedral de Burgos. Y precisamente parte de mi trabajo es cuidar ese patrimonio, es conservarlo, es ver que no se deteriore y que vosotros y las demás generaciones puedan seguir disfrutándolo como se ha hecho con ello a lo largo de la historia. Y la tercera parte de mi trabajo es el turismo, que es algo que también a todos nos encanta hacer. Antes hablaba de viajar, y es el turismo además en 2 vertientes, en hacer que más gente venga a Castilla y León a visitarnos, a pasar aquí sus vacaciones y sus fines de semana, y que puedan conocer nuestra cultura, nuestra literatura, nuestra gastronomía, nuestros edificios, nuestras ciudades, nuestros pueblos también, porque tenemos unos pueblos y unos paisajes y unos lugares de naturaleza asombrosos en Castilla y León, y cada vez viene más gente. Y junto a este cargo de viceconsejera de Acción Cultural, tengo otro que es comisionada para la lengua española. Y esa es una parte muy divertida que tiene 2 vertientes. Lo que tiene que ver con la propia lengua, y ahí trabajamos con los orígenes del español, que suceden en monasterios antiguos, en Valpuesta, en Silos, en Cardeña, donde trabajamos
con la RAE y con ASALE, que es la Asociación de Academias de todo el mundo de la lengua española, y eso me permite a veces colarme en estas comisiones del diccionario, donde se deciden las nuevas palabras que se incorporan, que habréis visto que a veces tiene su polémica, y eso es una parte muy divertida del trabajo. Y también la enseñanza del español para extranjeros. Ahora, en este momento, hay 600 millones de personas que hablan español en el mundo, y hay 24 millones de personas que el español no es su lengua y que están aprendiéndola. ¿Y dónde hablamos mejor español? Aquí. Tienen que venir aquí con nosotros y con vosotros a aprender eso. Y esa también es parte de mi trabajo, el estar en el mundo para que esos estudiantes de español y sobre todo sus profesores los traigan a aprenderlo a Castilla y León. Y eso es parte de mi trabajo del día a día. A veces es muy apetecible. Por ejemplo, a partir de mañana y durante estas semanas voy a estar de viaje en Japón, en la Exposición Universal de Osaka, donde Castilla y León va a ocupar el pabellón de España durante los próximos días y vamos a hacer bastantes acciones para que sepan en Japón lo que hay en Castilla y León, y también con alumnos de español y con otra serie de ámbitos. Así que ese es mi trabajo, como veis, muy inspirador. Muchas gracias, Alesia, por tu pregunta. Y yo, después de escuchar a Mar, me he imaginado que sus días, en vez de 24 horas, tienen 70 horas o algo así, porque, Dios santo, ¿te da tiempo a descansar? ¿Te da tiempo a desconectar? Bueno, descansar no sé si mucho, pero hago cosas que son muy divertidas. Entonces, eso lleva también a una entrega importante, y descansar es lo de menos. La verdad que no hay nada como disfrutar con tu trabajo. Aquí podemos decirlo muy alto, todos los profesores que estamos, somos vocacionales, amamos nuestro trabajo, amamos estar con estos jóvenes tan majos y aportar nuestro granito de arena en su construcción como persona, entre comillas. Muy bien, pues tenemos el turno de Denis. Denis es un chico que le gusta también leer muchísimo, es muy creativo, tiene una mente muy inquieta a nivel positivo, y bueno, creo que vamos a volver otra vez a la faceta de Mar como escritora en la pregunta que le toca ahora. Sabemos que eres una intrépida viajera. ¿Qué viaje te ha marcado más como escritora? Ay, Denise, me encanta contar viajes. Y de hecho soy una escritora de viajes. Cuente la historia que cuente, no importa de qué trate, siempre hay un viaje en ella. Y seguramente el viaje que más me ha marcado como escritora es uno de esos viajes. ¿A vosotros os ha sucedido alguna vez que empezáis un viaje que creéis que va a ser de una manera, pero que acaba siendo de otra completamente diferente? Y os subís a un tren y decidís no bajaros en la estación que estaba establecido, sino continuar muchísimo más lejos. Eso lo hice yo una vez en un viaje en los Andes. Era en el tiempo en el que vivía en Argentina, y en la zona del noroeste de Argentina, en la zona de Salta, hay un tren que llaman el tren a las nubes, que va ascendiendo, haciendo zigzags, cremalleras por las montañas de los Andes, y allí hay paisajes absolutamente prodigiosos. Y yo decidí no bajarme de ese tren y llegar hasta la frontera de Chile, donde había un volcán humeante, el Socompa, y donde en el viaje de regreso el tren se rompió y nos quedamos allí en mitad de las montañas, perdidos durante varios días, los que viajábamos, algunas familias indígenas y yo. Y creo que ese viaje es el que más me ha inspirado literariamente, sobre el que más he escrito, y seguramente también uno de los viajes en los que más he aprendido en mi vida. Muchas gracias, Denise, por tu pregunta, y bueno, gracias por compartir ese momento con nosotros, Mar. Pues tenemos ahora ya los alumnos de sexto de primaria. En principio habrás notado que hemos pasado de cuarto a sexto. Los quintos de primaria se disculpan porque coincidía que hoy tenían una salida cultural.
Entonces ellos tenían muchas ganas de hacerte unas preguntas, pero bueno, el calendario es el calendario y nos ha pillado de esta manera. Van a sustituirlos en su momento, pues, dos jóvenes alumnos de la ESO, que no te sorprenderá quién son porque les tenemos muy cerca además. Son multitarea. Vamos con Alejandro y con César, que como decía son de sexto. Va a comenzar Alejandro y te va a hacer una pregunta, yo creo que muy importante para la gente joven de Castilla y León. ¿Cómo se fomenta la participación de los jóvenes en las actividades culturales en Castilla y León? Claro, tienes razón, es que nos encanta que vengáis los jóvenes y los niños a las actividades culturales, que vengáis a las bibliotecas, como decía antes, a los museos. A lo mejor los chicos de quinto están en un museo hoy, precisamente, quiero creer. Que vayáis a conciertos, que vayáis al teatro y que leáis, como decía antes. Y vamos a tramar ya algún plan, ¿no? Desde este programa de hoy a futuro con el Colegio Safa Grial. Para, a lo mejor ya este curso lo tenéis todo organizado, equipo directivo, pero para el curso que viene, ¿no? De alguna asistencia, pues a lo mejor algún concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que tiene conciertos didácticos a lo largo de la semana para escolares, del poder acudir a algún museo que no conozcáis con una historia interesante. Por ejemplo, que un día podamos acercarnos juntos hasta Burgos al Museo de la Evolución Humana y a los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, donde está el primer europeo y donde hace poco además ha aparecido la cara del primer europeo, ¿no? Que le han llamado Pink. No sé si lo habéis visto, pero podemos ir un día a que lo veáis. O a participar en algunas de las actividades que aquí os dejo el reto y voy a pasar lista para que estéis el año próximo. Hay un concurso que se llama Pequeños Gigantes de la Lectura, de lectura en voz alta para alumnos de cuarto de primaria. Estáis por ahí, os estoy mirando. Y organizamos un despliegue importante en Castilla y León. Hay una semifinal provincial donde los niños de los colegios de Valladolid, el ganador de cada colegio, porque hay una fase previa en el colegio, después lee en la biblioteca pública y se acude a una final de Castilla y León, y después el mejor lector de Castilla y León, aunque todos sois unos lectores maravillosos en Castilla y León, va a la final nacional en la Feria del Libro de Madrid. Y el año pasado, precisamente en esa final nacional donde había niños de toda España, la ganadora fue una niña de Zamora. Así que yo ahí os reto a que participéis al año próximo. Se lo voy a comentar a vuestros profesores para que os inscriban. A los que estáis en tercero, os veo este año. Tenéis que leer en Pequeños Gigantes de la Lectura al año siguiente. Y qué bonito es leer en voz alta. ¿Os dais cuenta? Es maravilloso leer para uno mismo, pero cuando lo compartimos con otros, casi tiene algo de contagio, de interpretación. Probad, por ejemplo, a leer una historia, si la habéis escrito vosotros muchísimo mejor, a vuestros abuelos. Veréis que se van a estremecer. Pues tomamos nota, y nunca mejor dicho, porque ya veo al equipo directivo haciéndolo. Y la verdad que no es por presumir, pero en este colegio tenemos grandísimos lectores. Es muy curioso ver cómo evolucionan en este aspecto cuando te llegan a primero de primaria y se hace el silencio en la clase y tienen que leer para toda la clase. Y muchos no están acostumbrados a escucharse a sí mismos. Y hay veces que te dicen los padres, pero si en casa, bueno, Dios, se tiene que acostumbrar a escuchar su voz. Hoy, por desgracia, en nuestra sociedad tenemos tanto ruido de fondo constantemente, ya sea en la calle, mismamente en casa con la televisión, los electrodomésticos, que cuando por un momento te escuchas a ti mismo, el efecto inmediato es bajar de volumen, bajar, hasta que no se les escucha ni el cuello de su camisa. Esto es al entrar en primero, luego van cogiendo esa confianza y ahora mismo yo te puedo decir que mis alumnos de segundo, cuando hay que leer en voz alta, se pegan levantando la mano por leer en voz alta. Les encanta. Y bueno, pues ese proceso va subiendo y va aumentando hasta que tenemos pues grandísimos lectores. Así que vamos a tomar nota, lo hemos hecho ya y
quizás el año que viene, pues no solo esto que nos has dicho, sino que vamos a coger este guante tan hermoso que nos has lanzado para preparar alguna actividad desde infantil hasta secundaria o bachillerato, ciclos formativos, y visitar alguno de estos maravillosos lugares que tenemos a nivel cultural en nuestra bella comunidad de Castilla y León. Bueno, pues creo que es el momento de César. César es un buen lector. Lo que pasa es que se distrae un poco con el entorno, pero cuando se centra tiene una voz preciosa, vocaliza muy bien y está muy ilusionado con hacerte esta pregunta. Si pudieras dar un consejo a quienes sueñan con dedicarse a la cultura o a escribir, ¿qué les diría? Pues te lo voy a decir a ti, César, aunque pueden escucharlo todos los demás. Y es mantener los ojos muy abiertos, ser curiosos. Y es que todos los niños somos curiosos, sois curiosos, porque es la manera de aprender, de captar, de leer, de escribir y de hacerlo todo con esa curiosidad. Fijaos, en un día cotidiano en el que venís a clase, podéis venir de dos maneras, ¿no? Con los ojos abiertos bueno, con los ojos abiertos pero sin mirar, ¿no? Pensando en vuestras cosas, sin ver lo que hay alrededor, sin daros cuenta de que los árboles han estallado por primavera o de que las nubes pasan rápido o de todo lo que va sucediendo. Seguramente los días que estáis en otros sitios, si os fijáis en eso, si le dais al interruptor de abrir los ojos y descubrir cosas. Así que el consejo que os doy, y que te doy a ti, César, es llevar todos los días los ojos bien abiertos. Muchas gracias, César, y gracias, Mar, por tan maravilloso consejo que me le voy a anotar yo también para mí, por supuesto. Bueno, ahora tenemos el turno, ese salto del que hablábamos, pasamos a segundo de la ESO y tenemos con nosotros a Alba Pampliega, que os sonará el nombre porque también es técnico de sonido de este maravilloso programa que estamos hoy haciendo en Safa Grial. Y bueno, me vas a permitir que diga un secretito sobre ti, Alba, ¿me permites? Gracias, tengo el permiso. Alba es escritora de novela romántica y tengo el honor de ser su corrector. Y estoy maravillado. Y no la estoy haciendo a la pelota, es verdad. En unos años, y puede que en menos, veremos en las librerías de las estanterías Alba Pampliega y el título que elija para su obra. Yo ya sé algo que ande por ahí rondando en la cabeza el título, pero como el título muchas veces da vueltas y vueltas hasta que se acabe esa novela, pues veremos a ver si es ese. Pero quedaros con este nombre. Bueno, yo quería preguntarte qué libros o autores nos recomendarías a los jóvenes para despertar el amor por la lectura. Bueno, Alba, me ha encantado el secreto que han desvelado sobre ti, porque tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando hoy en este programa de radio, ¿no? Con la lectura, con la escritura y con el poder proyectar cosas. Y me encanta que lo estés haciendo y te animo muchísimo a que sigas en ello. Y en cuanto a libros, abrir las estanterías y coger cualquiera, todos son buenos, todos los libros nos cuentan algo maravilloso o algo positivo. Es verdad que también los libros cambian mucho en función de la edad y en función de los gustos que tengamos, porque a algunos nos puede gustar, como estás escribiendo tú, alguna novela más romántica o más de aventuras o más de misterio o más de terror. Así que cada uno que vaya a esa sección que prefiera y coja cualquier libro. Y el título es importante, porque ¿por qué elegís vosotros un libro habitualmente? Seguramente porque el título os llame la atención y también porque la cubierta sea sugerente, porque hablábamos antes de la imagen y yo siempre defiendo que 1000 palabras valen más que una imagen, pero en ese caso la fotografía o la ilustración que hay en la cubierta de un libro nos despierta también la curiosidad. Así que es maravilloso abrir cualquiera de esos libros y seguir leyendo, seguir disfrutándolo.
Así que, Alba, no solo sigue leyendo, sino también sigue escribiendo, por favor. Pues muchas gracias. Espero que Alba no me odie el resto de su vida por desvelar su secreto. Sé que no, porque es muy buena chica. Gracias, Mar, también por esta bonita respuesta. Llegamos a la última pregunta y tenemos aquí al otro técnico de sonido. Bueno, nos queda otro, también Miguel. Pero Miguel está tan centrado en la mesa de mezclas que ha sido Juan el que ha salido a hacerte la última pregunta. Es un poquito larga y mezcla pues las dos partes, los dos ámbitos un poquito de tu vida, el de escritora y el de la viceconsejera de Acción Cultural. Vamos allá, Juan. En Internet hemos visto que eres viceconsejera de Acción Cultural, directora del Instituto Castellano Leonés de la Lengua, escritora, poetisa, crítica musical y articulista. ¿Cómo te da tiempo para hacer todo eso? ¿Tus días tienen 48 horas? Bueno, muchas gracias, Juan, por la pregunta y me encanta cómo la has interpretado, además. Ya estoy arrebatada con esa interpretación de la pregunta y una cosa que me ha gustado mucho antes cuando estabas en el control técnico es que lees poesía y eso no es habitual, así que te felicito por ello. Y al final, el secreto para hacer muchas cosas es algo que ya os confesaba antes, que es disfrutarlas, en definitiva. Y hablabais de los profesores, que tenéis el trabajo más maravilloso del mundo, que es el de contagiar, el generar aprendizaje y hacer que las personas que están en este colegio son ya y vayan a ser siempre prodigiosas. Es el trabajo más bonito del mundo. Todos aquellos trabajos que tienen una entrega a los demás. Os cuento una anécdota de viaje. Una vez en Israel, viajando por el desierto del Negev, paré a tomar té en una tienda de beduinos, porque los beduinos tienen esa circunstancia acogedora en que te sirven el té y te cuentan una historia. Y entonces un beduino anciano que se llamaba Muza me dijo algo que me hizo reflexionar y quizás cambiar en la perspectiva y que quiero compartir con vosotros. Él me dijo sin conocerme: tú sabes muchas cosas o has vivido muchas cosas, pero eres vaso, no eres acequia. No sé si sabéis lo que es una acequia, que seguramente que con el proyecto que habéis tenido multidisciplinar lo hayáis aprendido. Si no, os animo a leer el diccionario, que a veces el diccionario es una muy buena lectura. Cuando tenemos un libro y hay una palabra que no conocemos, ir al diccionario y aprenderla es algo muy oportuno. Y es como un canal de agua que va dejando salir el agua a muchas tierras y haciendo que crezcan muchas plantas. Y el trabajo de escritor es ese, el trabajo de profesor es ese y también el trabajo del servicio público es ese. Así que hay días que, claro, faltan horas, pero habrá que inventarlas. Eso también es literatura. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan, por tu labor como técnico y por la pregunta que has hecho. Bueno, pues llegados a este punto, al final has mencionado el tema del diccionario. En Safagrial nos tomamos muy en serio ese tema. Desde segundo de primaria se empieza a trabajar ya el diccionario con nuestros alumnos y bueno, pues lo hacemos de una manera muy lúdica, organizando pequeños combates de diccionarios, por equipos individuales y es muy bonito ver cómo lo cogen casi con miedo cuando empiezan segundo, como y este libro y este tocho y tantas palabras, y cómo a medida que avanza el curso te piden cada vez más usarlo. Incluso hay familias que te comentan: se lo llevo a casa y se tira toda la tarde en su cuarto buscando palabras raras. Y le pregunto: no, es que quiero entrenar para cuando hagamos los juegos en el aula. Pues bueno, la verdad que es muy importante lo que has dicho. No deja ser un receptáculo de todo lo que nos han legado nuestros antepasados a nivel lingüístico. A mí me hace gracia de niños que dicen: pero ¿cabe aquí todo? Digo, no cabe todo. Sí que hay obras en las que cabe todo. El vuestro escolar tiene muchísimas palabras, pero lógicamente hay más.
y los diccionarios enciclopédicos, por eso se llama así, enciclopédico, para que puedan entrar tantísimas palabras. Como decía, estamos acabando ya y bueno, pues quiero dar también las gracias pues a 3 alumnas que nos han estado ayudando en la organización, que no se les ve, pero ha sido un trabajo también muy bueno, imprescindible. Tenemos a Sara aquí, muchas gracias Sara, y a mi derecha tengo a Nicole y a Victoria, que también les quiero dar las gracias por ayudarnos en la organización. También, por supuesto, al equipo directivo, que está aquí muy mudito, pero no se ha perdido ni una sola palabra de lo que ha dicho Mar y de lo que han dicho los alumnos. Y lo de tomar nota, está la directora para sacarle una foto de todas las notas que ha tomado. Entonces me parece muy bien, porque todo lo que sea nuevas ideas, aportar a todo lo que ya tenemos, pero siempre hay que refrescar ideas. Entonces yo no sé si alguien de los que estáis aquí queréis hacer una última pregunta, aunque esté off the record, fuera de programa. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Bueno, pues hemos hecho muchas preguntas, hemos tenido maravillosas respuestas y esta es tu casa. Vuelve cuando quieras. Procuramos hacer muchas actividades culturales, ya sea en el propio centro, ya sea con salidas. Algunas son novedosas, algunas están incluso premiadas a lo largo de toda España y sí que nos gustaría que participaras de ellas pues en un futuro. Estoy feliz de haber compartido este rato con vosotros. Gracias al equipo directivo por la invitación y gracias a todos los jóvenes periodistas, lectores, equipo técnico, equipo de apoyo, por el trabajo magnífico que habéis hecho. Sois unos profesionales de la radio y sobre todo sois unos lectores. Eso es con lo que yo me quiero quedar hoy, porque se decía al principio de este programa, estamos en una semana del libro y los días del libro son todos los días. Así que seguid abriéndolos, seguid leyendo y seguid viviendo historias. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias a todos los que estáis al otro lado escuchándonos. Espero que hayáis disfrutado con el programa especial de la Semana del Libro. Hasta la próxima. La radio